noticias. Lo último, para iniciar, es la captura de 2 personas que son clave en el caso Hispol, en Estados Unidos. Así es, Milton. Buenos días y un saludo a la colectividad ecuatoriana. En Estados Unidos, gracias a la colaboración de la Fiscalía General del Estado, con la Policía Nacional del Ecuador y sobre todo con las autoridades norteamericanas, permitió la ubicación y detención de Gal Gonstein y de Enrique Huerta. ¿Quiénes son ellos? Unos de los directivos principales de 2 empresas denominadas Ecuagran y Delcor, que participaron en una trama de corrupción que afectó no solo al Hispol, sino también al BIES, a la Corporación Financiera Nacional, al propio Banco del Austro, que suman en total una cantidad aproximadamente de $80 millones. Usted decía, ellos tendrán que devolver 80 millones. ¿Esos 80 millones son solo del Hispol o son de las 3 organizaciones que acaba de mencionar? De varias, son alrededor de 65 acreedores de estas 2 empresas. Lo que hacían ahí es una estafa coordinada entre las 2 empresas y una tercera que es Fertisolubles, a vista y paciencia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Al Hispol se le adeudan entre estas 2 empresas, Delcor y Ecuagran, un monto cercano a los $25 millones. Luego sigue Banco del Austro con $17 millones y valores inferiores a las otras instituciones que he nombrado, incluido el Fondo de Cesantía del Magisterio. Coronel, buenos días. Pero bueno, hay que preguntarle, ¿no? Ahora hay esta investigación dentro del caso Hispol, donde hay cientos de operaciones en esta trama. Ahora se hace esta investigación también por enriquecimiento ilícito. Y usted ha mencionado 65 acreedores, ha nombrado algunas instituciones, pero aquí también particularmente se estaría investigando, ¿no? Son nuevos beneficiarios que se incorporan a lo que ya quizás conocemos a nivel de país, que están dentro de una trama, ya de una investigación, perdón. ¿Quiénes están ahora dentro de este proceso? Buenos días, Liz. Efectivamente van avanzando las investigaciones. En el caso puntual, el doctor César Suárez y el doctor Víctor González en Guayaquil son quienes lideran estos procesos, entiendo yo, con la venia de la principal de la Fiscalía General, que es la doctora Diana Salazar, y esto ha permitido identificar varias rutas de los dineros del Hispol. El día lunes se dieron varios allanamientos que vienen de una última transferencia que hizo el Hispol en junio del 2019 por $32.280.000 al DC-Vale para que supuestamente se adquieran bonos 2028 a través de las empresas de Jorge Cherres. Esto no ocurrió, lo que sí sucedió fue un festín de estos recursos, de ahí aproximadamente 11 millones fueron puestos a disposición del señor Javier Neira Salazar, y de este monto de 11 millones, su esposa Oriana Rumbea sacó un cheque de emergencia que transfirieron al Fideicomiso Corpo 6 en Quito, y desde ese fideicomiso se adquirió con esos valores, que más o menos son $300.000, una residencia para el señor José Luis Esteban Celi de la Torre, hermano del excontralor general del Estado Pablo Celi. Él y otras personas son las que van apareciendo. Y ahí sería bueno quizás también explicar, ¿no?, esa relación que tiene el caso Hispol con el caso Las Torres, cómo están vinculados los 2 casos en un determinado momento. No solamente con caso Las Torres, nosotros siempre manifestamos que esto es una estela de crimen organizado, político, económico, transnacional, y con el caso Las Torres tenemos este vínculo que le acabo de mencionar del señor Esteban Celi, pero también existe el caso de Álvaro de Guzmán, que está procesado en caso Las Torres y que en el Hispol es propietario de la hacienda Anchamaza, que le vendieron en $14.8 millones cuando el avalúo catastral es de $500.000 a la actualidad, y nosotros hicimos un avalúo comercial que no llegaba a 4 millones. De hecho, ya hay un peritaje que ni de cerca está de la cantidad que el Hispol pagó. Súmele a eso diferentes ambientes investigativos, como el caso del señor Luis Augusto Briones, que está procesado también en el caso Las Torres y que con el Hispol mantenía un fideicomiso que ante su detención prefirieron pagarlo de manera anticipada. Pero el caso Hispol también se relaciona con Seguro Sucre. En Seguro Sucre participó Valpacífico, Westwood Capital Market de Carlos Ortega Cadena, Capital Ventura y Ventura Casa de Valores de Héctor San Andrés en la compra de bonos que hasta ahora no aparecen, y estas mismas empresas participaron en un atraco por $85 millones en una primera operación swap del 2014 en el Hispol. Además, Marina Bedani, que es la esposa de Juan Rivas Domenech, sentenciado en Estados Unidos y expresidente de Seguro Sucre, es la hermana, a su vez, de Gastón Bedani, que también recibió transferencias del caso Hispol. Como usted ve, son varios nexos entre toda esta estela de crimen organizado. El caso Hispol tiene un árbol genealógico propio según se va conociendo. Pero, coronel, cuando se empieza a ver y a conocer la ruta del dinero, el tema de dinero no solo desviado a empresas, sino a personas particulares, dinero utilizado para sobornos. Y cuando se habla de lo que hizo Jorge Cherres, aquí tengo un cuadro para ver las operaciones que manejó Jorge Cherres, es increíble. Veamos el cuadro para ver las cifras que manejó Jorge Cherres. A ver si lo tengo, ahí está. 327 millones en operaciones swap, 205 millones en bonos de pacto de recompra, 152 millones en bonos puros. Es increíble. Esto rompe cualquier sentido común.
en la economía familiar, usted no va a poner todos los ahorros en una sola cuenta. Aquí, imagínese, había cero análisis de riesgos porque el director de riesgos era este delincuente de John Luzuriaga, que ahora ya es confeso en Estados Unidos. Pero además toda esta estructura montada al Que interior del admitió haber recibido 1.4 millones de dólares de soborno. Por lo pronto, porque recordemos De lo que ha admitido, dice de lo que usted. ha admitido, porque recordemos que el dinero de la corrupción, como es dinero mal habido, se va en lo que normalmente ocurre, ¿no? En fiestas, en viajes, en lujos, en placeres, que es lo que nosotros ya vamos evidenciando con estas transferencias a diferentes personas, naturales y jurídicas. Pero hasta mientras, 950 millones de dólares desviados del ISPOL, ¿ustedes han recuperado cuánto? Apenas 13 millones de dólares. Aquí es importante aprovechar la oportunidad, permítame. Por supuesto. Tenemos inmovilizados 240 millones de dólares en el DCB del Banco Central, pero sin embargo, las defensas técnicas en unas argucias de deslealtad procesal terribles. Voy a explicar. El caso de Ceval estaba avanzando en Guayaquil a cargo de la señorita juez Yanela Norix. En semanas atrás se suma, o sea, ya tenía defensa la señora Oriana Rumbea y se suma el primo de la señorita juez para forzarle a que ella se excuse. Así sucedió, pasó a conocimiento del juez Ronald Guerrero y él determinó que más bien era el abogado el que no debía sumarse a esa defensa, que ya tenía como 4 o 5 abogados. Se retoman las audiencias por parte de la señorita juez, se dan 3 audiencias de evaluación y preparatoria de juicio y el 4 de febrero ahora le presentan una recusación porque lo que pretenden es lo siguiente: quieren buscar la nulidad de una audiencia en la que se dictó la prisión preventiva del señor Jorge Chérez, pero que en esa misma audiencia se logró la inmovilización de los 240 millones. Yo solicito al Consejo Nacional de la Judicatura en la parte jurisdiccional y en la parte administrativa y a la Corte Nacional de Justicia en la parte jurisdiccional que le sancionen al abogado Joseph Norris porque es claramente una intención dilatoria de los procesos del ISPOL. Y usted, coronel, ha mencionado avances de la justicia en Ecuador, ¿no? Ha nombrado cómo están actuando últimamente, pero recuerdo haber conversado con ustedes algún tiempo atrás, donde usted decía que íbamos en desventaja quizás con lo que va logrando Estados Unidos, y hay también el temor, ¿no?, de que en este camino, por la demora, acá a nivel local, varios de los implicados pues puedan quedar sin dar la cara o responder, en este caso, ante el perjuicio que ha sufrido el ISPOL. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Hay algún avance? ¿Se va balanceando la actuación de la justicia norteamericana con la ecuatoriana? Lamentablemente siempre va a existir esta ventaja del sistema penal norteamericano sobre el sistema penal ecuatoriano, porque nuestro sistema está montado de tal manera que sea pro-victimario y antivíctima. Le doy un ejemplo. En Estados Unidos, John Luzuriaga permanece detenido y a Luis Álvarez Villamar le pusieron una fianza altísima y le retiraron su pasaporte, es decir, medidas reales que aseguran su comparecencia a corte. En el Ecuador hay 3 personas con arresto domiciliario que ya la están apelando. Me refiero al señor Rodolfo Cronfle, Oriana Rumbea y alguien más, pero el resto, los 23 procesados, están únicamente con prohibición de salir del país y con presentación periódica, que no nos garantiza nada en un atraco de 950 millones de dólares, donde hay muchísimo dinero de por medio. ¿Se está desvaneciendo el optimismo de poder recuperar esos más de 900 millones, 950 millones de dólares que hoy los tienen perjudicados a los policías, ¿no?, a través de esta trama de corrupción? Para nada, nosotros siempre seremos optimistas de recuperar la mayor cantidad posible. Dijimos desde un inicio que esto será un camino largo y tortuoso, así se está demostrando. Los atracos de 7, 8 años no se van a resolver en 2, 3 meses, pero sabemos y nos hemos preparado inclusive emotivamente para saber lo que hay que enfrentar. Nunca se va a poder recuperar todo por lo que expliqué, que ya se licúan en estos lujos mal habidos, pero sí la intención es recuperar lo mayor posible y lo faltante hay que irnos a una demanda internacional a quienes pueden pagar, a Citibank, a la Fish Corporation, quizás a Pershing Bank o tal vez incluso a TD Bank. Coronel, usted fue nombrado director del ISPOL para dar la cara y para enfrentar todo este proceso, que es complicadísimo. Pero yo me pongo a pensar ahorita que le escucho hablar, ¿cómo da la cara hacia atrás a todos los policías que confiaron en este fondo, que confiaron en el ISPOL y que tienen su vida invertida ahí? Porque los que tienen que avergonzarse son esas administraciones corruptas, plagadas de delincuentes de uniforme, esos efiates policiales que nos traicionaron. Nosotros lo que hemos venido es, justamente como usted manifiesta, ante una tormenta, hacernos cargo del barco, enderezar el rumbo. Policías fueron cómplices de esta red de corrupción. Obviamente, David Proaño, Enrique Espinosa Los Monteros, se tendrá que investigar inclusive a integrantes del Consejo Directivo. Entiendo yo que en los niveles operativos del ISPOL también existieron novedades, por eso es que hemos hecho un proceso inicial de depuración y lo continuaremos haciendo. Yo lo que hago, yo lo que le preguntaba al principio es, refiriéndome a ese policía de tropa, a esos tenientes, a esos oficiales y clases que empiezan a ahorrar su dinero y a confiar en este fondo, que lo necesitan además.
Lo que no entienden las élites políticas y económicas del país, que son sumamente egoístas, es que están jugando con el futuro, no solamente los que ustedes manifiestan, de 80,000 familias policiales. Yo me preocupo inclusive de quienes ya hicieron su labor en el servicio activo y ahora están esperanzados en su pensión. Son 80,000 familias de origen humilde, de clase media y media baja. Esos somos los policías. Ellos merecen toda la lucha que sea posible, porque no es justo que 4, 5, 6 vivarachos protegidos por el nivel político se hayan apropiado de 950 millones de dólares y ahora pretendan inclusive revictimizar al ISPOL al levantar la inmovilización de los 240 millones que están en bonos de deuda interna. Perfecto, son las 7:55, tenemos que terminar, coronel. Coronel Renato González, director del ISPOL. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa y volvemos.